Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y saludamos a esta hora al doctor Carlos Salvador, él es director de salud del municipio de Guayaquil. Doctor Salvador, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a este espacio. Saludo a todas las personas que me oyen. Gracias nuevamente. Como lo dije hace un momento, pues ha habido una reducción en el número de contagios que se registra en esa ciudad y pues se ha cambiado el nivel de alerta, pasa a 1. Pero ¿qué es lo que implica a esto con relación a las medidas? ¿En qué cambia? Bueno, nosotros efectivamente como municipio de Guayaquil, más que tener semaforización, teníamos alertas. Estábamos alerta 2. ¿Y por qué motivo bajamos alerta 1? Es porque tenemos varios parámetros, varios indicadores, entre ellos los indicadores de casos nuevos, indicadores de mortalidad e indicadores de ocupación camas UCI. Y todos esos 3 parámetros han disminuido. Para que tengan idea, por ejemplo, la incidencia de contagios disminuyó de 9.4 a 5.4 por cada 10.000 habitantes, la ocupación de camas UCI disminuyó de 162 a 64 y la mortalidad disminuyó de 7 personas que fallecían promedio al día a 4 personas que fallecían. Por esta razón, estos parámetros permitieron disminuir a la alerta número 1 o grado 1. Ahora, usted me está preguntando en qué consiste. Primero es que se van a eliminar las restricciones de aforo en los lugares de atención al público, pero lo que sí, los espectáculos masivos todavía tendrán un tipo de lineamiento de acuerdo a lo que es el COE nacional. Adicional a esto, pues también tenemos que decir que nosotros tenemos ciertas ordenanzas que no necesariamente tengan que ver con el COVID, sino es, por ejemplo, evitar beber en la vía pública, y lo que sí tenemos bastante establecido es la ordenanza del uso estricto de la mascarilla. Eso básicamente son los cambios que se originaron por estos valores disminuidos. Doctor Salvador, revisando un poco las cifras que usted nos comentaba en cuanto a esta reducción en casos nuevos, en mortalidad y también en ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos, usted nos dice que han pasado de 162 a 64, por ejemplo, en la ocupación de las camas en las UCI. Sí. ¿Eso significa un porcentaje de cuánto en ocupación? Si estamos hablando de 162 a 64, estamos hablando que ha disminuido más del 60% de ocupación de camas UCI. Ahora bien, lo que hay que tener en cuenta también es que esta ocupación de camas UCI, nosotros más que porcentaje ahora hablamos de cantidad, porque las camas se aperturan de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, no es la misma cantidad de camas UCI que existían en marzo del año 2020, en marzo del 2021, ahora febrero del 2022, pues como no ha existido tanta cantidad de pacientes críticos, no es la misma proporción, pero lo que difiere pues es la cantidad de camas aperturadas para la necesidad. Pero entonces esas 162, por ejemplo, no llegaban a ser ni el 80% tal vez de las camas a las que se puede llegar. ¿Cuánto sería el límite de camas hospitalarias en esa unidad, en la unidad de cuidados intensivos, que se podría adaptar en determinado momento si es que llegáramos, ojalá y no, nuevamente a tener una gran cantidad de contagios? Ya, lo que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de ocupación de camas UCI, hablamos de ocupación de camas UCI de pacientes complicados. De COVID solamente. ¿Por qué? Porque ese no es el porcentaje total de ocupación de camas UCI globales. Esas son camas meramente de COVID. Ok, destinadas únicamente a las personas que tienen obviamente complicaciones porque están en una unidad de cuidados intensivos, pero que vienen específicamente con... Destinadas para COVID, perfecto. Destinadas para COVID. Por eso es que en algún momento se estableció y se pensó realizar lo mismo del año 2020, que camas que no eran destinadas para COVID tuvieron que ocuparse para atender a estos pacientes porque existía demasiada demanda. Sin embargo, bueno, en el tema de mortalidad, usted dice que ha habido una reducción de 7 a 4 personas diarias que fallecen debido a esto, pero igual sigue siendo un número bastante alto.
Sí, ha disminuido la mortalidad definitivamente, y dato que hay que tener en cuenta es que todos los pacientes que estuvieron en UCI, pues no todos fallecieron, que es lo que sucedía en el año 2020. Sí, definitivamente. Ahora, esto implica estos cambios que se han dado en las restricciones, doctor. Sin embargo, una consulta, se acerca un feriado, estamos ya a puertas de que es además uno de los feriados más largos que tiene el Ecuador, son solamente 2 y este es uno de ellos. ¿Por qué no esperamos? ¿Por qué no haber esperado tal vez un poco más para cambiar las medidas, para pasar a este nivel de alerta 1? Porque sabemos que siempre que hay feriados, definitivamente en las siguientes semanas va a haber un contagio, un aumento de contagios. Eso es una experiencia que ya la hemos vivido en anteriores ocasiones. Sí, completamente de acuerdo. Bueno, lo que les puedo responder es en base a la Mesa Técnica de Salud. Nosotros pertenecemos a la Mesa General de como COE Cantonal. Nosotros damos las recomendaciones. La recomendación es que nosotros mantenemos la vigilancia epidemiológica activa. Nosotros no es que nos reunimos una vez a la semana, sino todos los días tenemos la estadística. Ahora bien, ¿de qué nos vale nosotros tener medidas estrictas si el Gran Guayaquil está conformado por otros cantones como son San Borondón, Durán, Daule, y no las cumplen? Adicional que están aperturadas las playas y donde la gente se moviliza. Entonces es bastante complicado mantener el control en una ciudad que pertenece o que está conformada por otros cantones, en su gran mayoría. La gente acude a estos lugares. ¿Pero qué significa eso? ¿Que no se garantiza entonces el control que se va a realizar y más o menos quedamos en las manos de la conciencia ciudadana? Mire, como experiencia le puedo decir, porque hemos pasado 2 carnavales prácticamente de esa manera, no existe infraestructura sanitaria, no existe organismo de control que puedan con 3 millones de personas. Lo que usted dice es correcto, siempre se pide la corresponsabilidad ciudadana. Igual, como le digo, hay ciertas medidas que ya no dependen de uno, porque las competencias no nos dan, sino dependen del COE nacional, pero sí tenemos nosotros ordenanzas que nos permiten tener controles. De hecho, vamos a tener controles nosotros en el feriado respecto a que las personas no consuman alcohol, que eso es una gran medida y es donde nosotros podemos trabajar con el uso de mascarilla. Pero ahí la movilidad, nosotros no podemos, si no estamos en un estado de excepción, controlar la movilidad. Eso no va dentro de la competencia. Ahora, el control de las mascarillas, usted nos dice que eso sí les corresponde. ¿Se va a hacer realmente un control? Porque si van a cambiar los aforos, por ejemplo, en eventos, en espectáculos públicos que se den, obviamente se dice vamos a controlar que las medidas de bioseguridad se cumplan. Sin embargo, pues tendrán que de verdad realizar un control en cuanto a las mascarillas. Pero en ese tipo de espectáculos es difícil controlar, por ejemplo, el distanciamiento social. 2 metros entre cada persona es realmente imposible. Y está controlando también que se laven las manos o lo que sea, eso tampoco se puede controlar de ninguna manera. Entonces, en realidad, se va de alguna manera a vigilar, a hacer algo para que haya cierto tipo de control dentro de lo posible, como dije hace un momento. Sí, a ver, mire, lo que yo respondo es en base a la parte de salud. Nosotros tenemos la Dirección de Justicia y Vigilancia, la Dirección de Agentes Metropolitanos, que ellos son los encargados en hacer cumplir esa disposición. Esa disposición está emitida y ya, bueno, ya dependerá de ellos que puedan controlar ese tipo de situaciones. Muy complicado, yo lo veo, porque ya hemos tenido la experiencia, usted podrá haber visto el año pasado, de que había gente que colocaba piscinas en las calles de Guayaquil. Así es. Y pensaban de que no existía nada, pero como usted lo dijo hace un momento, esperemos que exista la corresponsabilidad, que es algo muy complicado, pero ya ahorita no hay autoridad que pueda controlar a la cantidad de personas que viven en la ciudad de Guayaquil. Ahora, doctor, ¿estamos preparados para lo que puede venir después de este feriado? Es decir, ahora vamos a tener pues todo listo, porque ya sabemos lo que va a pasar en las próximas semanas. Ya, a ver, la salud es competencia directa del Ministerio de Salud Pública. La Dirección de Salud del Ministerio
del municipio de Guayaquil, tiene una infraestructura con 10 hospitales, 35 clínicas móviles, que nosotros no las hemos cerrado. De hecho, trabajan de lunes a domingo y, como le mencionaba, la mesa de salud siempre está activa. Están preparados entonces. Ante la eventual necesidad que tenga el Ministerio de Salud Pública, pues tenemos que ser coherentes y decirlos. Ellos son el organismo rector. Nosotros, a partir de la pandemia, hemos asumido competencias que realmente no son nuestras, pero no podemos ser nosotros simples espectadores, y lo estamos haciendo. Claro, estamos constantemente activos en ese sentido. Tienen una responsabilidad evidente en la ciudad de Guayaquil. Tal vez no les corresponde, pero obviamente sí es parte de las responsabilidades cuidar de la salud de los guayaquileños. Le quiero agradecer, pues, y esperemos qué pasa en los próximos días después de este feriado. Ya lo conversaremos nuevamente para ver cuál es la situación epidemiológica en la ciudad después de esto, y pues revisaremos si las cifras aumentaron y hasta cuánto han aumentado o se mantuvieron, pues, como están al momento. Le quiero agradecer al doctor Carlos Salvador, el exdirector de salud del municipio de Guayaquil. Gracias por esta entrevista. Muchas gracias por la invitación.